El fin de semana, a través de un comunicado, de un documento que circuló en redes sociales y que tenía como autor al gobierno nacional, se informaba y se daba a conocer al país de que había una disposición de suspender el fluido eléctrico durante 10 horas para el sector industrial, lo cual obviamente generó una profunda preocupación no únicamente en los representantes de estos gremios, en los empresarios, en los dirigentes gremiales, sino en la población en general, por lo que implica una medida y el impacto que podría tener el cortar o racionar la energía, el fluido eléctrico, durante 10 horas al motor o a uno de los motores más importantes de la economía y de la producción de este país, como es el sector industrial. 10 horas, además, en el horario laboral, ¿no? De 8 de la mañana a 18 horas. O sea, lo que querían hacer es prácticamente mandarle a la casa al sector industrial. Como en la pandemia. O sea, querían que las fábricas, que las industrias prácticamente dejen de operar hasta poder sortear este momento de crisis que está enfrentando el país y que, por lo que le escuchaba a este mismo ministro o exministro de Energía, Iván Rodríguez, es un problema que probablemente no se va a solucionar en el corto plazo, porque él, que es el especialista en estos temas, decía en esta entrevista que la etapa más fuerte de la sequía todavía no la hemos pasado. Recién estamos en octubre, decía Rodríguez. Falta noviembre, diciembre, y probablemente, por cómo se ha presentado este cambio climático en el país, y más en la zona austral, tengamos que soportar falta de lluvia y que los embalses sigan reduciéndose al menos hasta febrero. Esa era la previsión que tenía este exfuncionario, que la sequía se va a prolongar o se va a alargar hasta febrero del próximo año. Y obviamente, como les decía, esto ha causado mucha preocupación y aprehensión no únicamente en los empresarios, en los gremios, sino en la población, porque finalmente en juego está la economía del país. Y para no hablar en términos, si se quiere, tan amplios, tratemos de ponerle lo más cercano posible a ustedes, a nosotros, ese golpe a la economía, de cortes de hasta 10 horas, como lo había planteado el gobierno nacional al sector industrial, significaba que íbamos a poner a miles de plazas de empleo y miles de puestos de trabajo en riesgo. Obviamente esto generó reacciones de sectores que además son muy cercanos al gobierno, al actual gobierno de Noboa, como lo fueron también a los dos gobiernos anteriores, tanto al de Moreno como al de Guillermo Lasso. Dirigentes empresariales que incluso activaron políticamente desde su condición de analistas en aquel momento, de tuiteros o de opinadores, en las campañas electorales, en las precampañas electorales, en los procesos del 2021 y 2023. No dejan de ser actores políticos, por supuesto, y más adelante sí voy a referirme a una suerte de recelo que tengo con respecto de este momento de crisis que vive el país y de cómo tratarán de buscarle una solución a esta crisis un gobierno de la orientación que tiene el gobierno de Noboa y empresarios que no están tan lejos ideológicamente y políticamente de gente como Noboa y en su momento como Guillermo Lasso. Escuchemos lo que fue parte de la rueda de prensa de ayer brindada por los sectores empresariales. Empecemos por la señora María Paz Gervis, presidenta de la Cámara de Industrias de Pichincha. ¿Cuál es la resolución o a qué han llegado? En términos generales, la respuesta es que es positiva porque reconocemos la apertura del gobierno para dialogar con nosotros.
Parte de la preocupación que tenemos en el sector industrial es precisamente también los puestos de trabajo. Porque realmente, primero... Este video que fue de la rueda de prensa que concedieron en el edificio de las cámaras de ayer en Quito. El que va a hablar es Francisco Jarrín, si no me equivoco, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, o de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Ahí sí, escuchémosle. Parte de la preocupación que tenemos en el sector industrial es precisamente también los puestos de trabajo. Porque realmente, primero, al no haber sido algo consensuado y entender cómo funcionan las industrias, que no tienen una misma forma de funcionar. En esto hemos sido muy claros. El sector empresarial y el sector industrial, en toda crisis, es el primero en dar el paso al frente. Cuando el gobierno pidió la autogeneración, obviamente las industrias que están en capacidad de hacerlo lo han hecho de forma voluntaria, sin tener compensación. Agradecemos que luego se hizo una actualización a una regulación que permite que esos generadores se registren. Realmente en los grandes problemas solo vamos a salir como país si trabajamos unidos, pero hay que ver cuál es la raíz del problema, la raíz del dolor, para buscar la solución de largo plazo, porque si no el dolor va a regresar todos los años, como nos está pasando en la parte energética. Pero en la parte de empleo, todavía es muy pronto saber qué cantidad de empleo se van a perder, porque realmente este apagón industrial, que no fue avisado, como ustedes saben, comenzó abruptamente el sábado, sin ningún aviso, en las ciudades donde el parque industrial está más focalizado, que ya les apagaron, sin ningún aviso, generando ciertos daños que pueden ser. Esto es preocupante, porque justamente sobre el tema que yo les planteaba, que es el que preocupa a la gran mayoría de la población, que sí, que nos preocupa mucho que hay apagones, lo de los apagones genera obviamente inseguridad, lo de los apagones complica el tránsito, complica la vida cotidiana, pero a la larga, digamos, lo que más inquieta a la ciudadanía es que lo de los apagones va a generar una nueva crisis a nivel de cierre de empresas, no necesariamente del cierre de las empresas, sino de que se reducen las jornadas laborales y de que eso va a implicar que los empresarios también no tengan los recursos necesarios una vez que no pueden producir al ritmo que venían produciendo, para además recuperarse de lo que significó la crisis que nos dejó la pandemia. En fin, es la pérdida de empleos. Es la pérdida de empleos, ¿no? Y claro, es muy prematuro, dice Jarrín, ¿no? Es muy prematuro ahora mismo analizar o tratar de definir cuál va a ser el impacto de medidas como estas que ha anunciado el gobierno, y con un detalle en particular, que además a mí me ha quedado muy claro, que la decisión que adopta el fin de semana el gobierno, o este anuncio que lo hace el fin de semana el gobierno, no fue socializado y no fue comunicado a tiempo a los empresarios. O sea, eso de vamos a apagar los motores durante 10 horas en el sector industrial no les tomó únicamente de sorpresa a los empresarios, sino, perdón, a todo el país, sino a los empresarios, que son, digamos, como los quizás principales implicados en este asunto. Después sí, claro, están los trabajadores y todo lo que implica este duro golpe para la economía del país. Pero uno hubiese pensado que una medida tan radical de ese nivel tenía que haber sido comunicada a los empresarios, a los dirigentes al menos, ¿no? Para que de ahí cada uno de ellos informe al gremio, ¿no? Y al resto de sus colegas. Pero resulta que no. Y como les decía antes, finalmente termina siendo la misma élite que viene gobernando los últimos 8 años al país. Y ojo, este comentario no tiene nada que ver con, porque seguramente van a salir con respuestas de ese estilo, ¿no? Es el típico resentido social. No, tiene que ver con la realidad y lo que es la coyuntura de este país, o lo que ha sido la coyuntura de este país durante los últimos 8 años.
es gente que ha cogobernado y es parte de las mismas élites económicas, políticas, en donde tampoco escapa la comunicación y el periodismo, que han apoyado y que han sostenido a los gobiernos de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa, y que les han sostenido además en momentos muy críticos, como por ejemplo lo que sucedió cuando Moreno quería eliminar el subsidio a los combustibles y todos los efectos posteriores en octubre del 2019. Fueron las mismas élites que lo sostuvieron y que decían, no cedas, Lenin. Los mismos grupos empresariales y de las élites que sostuvieron a Guillermo Lasso en junio del 22. Los mismos grupos que ahora están además apoyándole a Noboa y adicionalmente sosteniendo un relato que es muy peligroso, que tiene que ver con la satanización que hay y que ha sido permanente al Estado, nuevamente, de que todo lo público es malo, de que todo lo público es corrupto, de que tenemos una constitución estatista, de que tenemos un modelo estatista y de que tenemos que abrirnos y ampliarnos a las inversiones del sector privado en el tema energético, como que si éstas estuviesen prohibidas, como se dijo en un programa de opinión dominical, de que está prohibida la inversión privada en el sector energético, lo cual es absolutamente falso. Muy paladinamente se dijo de que la Constitución prohibía la participación de privados en la inversión en sectores estratégicos como la energía. Tan falso es que recordarán ustedes, les invito a que hagan memoria, que justamente en el último tramo del gobierno de Rafael Correa ya se hablaba de la posibilidad de ceder participación a privados de complejos hidroeléctricos como Sopladora, por ejemplo. Tan mentira es que en el último tramo del gobierno de Correa ya se hablaba de la posibilidad de trasladar a manos privadas proyectos como Sopladora. Así de simple. Pero acá, como las redes y los medios de comunicación también dan la posibilidad de que se diga cualquier cosa, pues bueno, se dice cualquier cosa. ¿Qué dijo la señora María Paz Hervis en esa misma rueda de prensa, Javi? ¿Cuál es la resolución o a qué han llegado? En términos generales, la respuesta es que es positiva porque reconocemos la apertura del gobierno para dialogar con nosotros. Creemos que el llamado que hicimos de esta mañana ha dado sus frutos porque se ha instalado efectivamente este espacio de trabajo que nosotros propusimos. Se llama comité, le denominan, si no me equivoco, discúlpeme si me equivoco, mesas, no importa el nombre. Lo importante es institucionalizar un espacio de trabajo y el ofrecimiento de que van a revisar esta medida tan dramática de la paralización industrial en las próximas horas. Sin embargo, no puedo adelantar más, creo que no sería responsable. Me quedo con la parte positiva, siendo conscientes que el escenario, tal como lo anticipábamos, es dramático, eso no ha cambiado y en el inmediato plazo no va a cambiar. Pero salimos dentro de la gravedad del momento, salimos con absoluta visión positiva, con esperanza, convencidos que los problemas se solucionan con el diálogo. Sí, Muchísimas gracias. Van a revisar como han ofrecido, es decir, que en estos días o estas horas no va a haber desconexión como ya ocurrió. No, eso no puedo afirmar. Adicionalmente, eso no me corresponde a mí. Como ustedes saben, yo soy sector privado, ese no es. Pero el gobierno no les ha dicho. El gobierno nos ha ofrecido revisar y confiamos que va a ser así, pero insistimos que lo que más rescatamos es el compromiso de transparentar más la información y de tener un diálogo más abierto, y creo que ahí ya ganamos como país y como ciudadanía. Bien, en horas de la mañana, en la rueda de prensa en la que participó también la señora Hervis con otros dirigentes empresariales y gremiales, representando a 153 gremios productivos del país, ¿no? Se hacía un llamado al gobierno a suspender la medida
de reducir de manera obligatoria el consumo energético para el sector industrial durante 10 horas, ¿no? Temiendo pérdidas económicas y desabastecimiento de productos, entre otras cosas, ¿no? Como los grandes problemas de este asunto. Algunas cifras que recogía la colega Elena Rodríguez de Telesur de esta rueda de prensa, para pasar a esta última declaración, porque don Javi y yo andábamos en frecuencias diferentes. Así que vamos a tener que lanzar una moneda para ver quién pone la pizza, Javi. Elena recoge datitos de esta rueda de prensa de la mañana. El país pierde 12 millones de dólares por cada hora de desconexión. Saquen ustedes, digamos, los datos de lo que significa el apagón de 10 horas, ¿no? Son 120 millones de dólares diarios que perdería el país si es que el gobierno insiste en apagar los motores 10 horas diarias. En Cuenca, 135 empresas ya fueron desconectadas. En Cuenca, que es una de las ciudades a nivel industrial probablemente de las más importantes que tiene el país, ¿no? Y desde este fin de semana, empresas del nivel de Continental ya advertían de una paralización. Nuevamente pensemos no únicamente en que las empresas se paran, en el desabastecimiento de los productos, sino pensemos nuevamente en los trabajadores que van a perder muchas horas de trabajo, y eso significa perder ingresos para sus familias. Y probablemente las consecuencias mayores será posteriormente cuando las empresas ya no puedan sostenerse, como lo que pasó en la época de la pandemia, y se vean obligadas a suprimir plazas de empleo. En Cuenca, 135 empresas fueron desconectadas. En Ambato fueron 125 las industrias que tuvieron que desconectarse. La industria dejaría de comprar 500,000 litros de leche diaria. Esos son algunos de los datitos que se recoge de la rueda de prensa de ayer, de las consecuencias que podría provocar para el país si es que el gobierno, como les decía, insiste una vez más en sostener esta tesis o esta obligatoriedad de que el sector industrial se paralice por 10 horas para tener cortes de energía y poder ahorrar lo que no se ahorró cuando el SENACE le advertía al gobierno de Noboa de que la situación era muy complicada y que había que tomar medidas y que había que empezar a racionar el uso de la energía. Pero aquí viene un tema adicional, que también lo decía ayer este ex ministro de Energía. El problema es que las decisiones que ha tomado el gobierno de Noboa con respecto de este y muchos otros temas, porque no es solo la motivación en este caso específico, es que las decisiones del gobierno son más políticas que técnicas, porque las advertencias del SENACE estaban sobre la mesa. Hubo un medio de comunicación digital, La Defensa, que publicó documentos e incluso chats entre la ex ministra Arrobo y el presidente Noboa, en que las autoridades y los funcionarios del sistema energético del país le advertían de la situación al presidente Noboa, pero para el presidente Noboa en ese momento era más importante ganar la consulta popular del 21 de abril. Recuerden ustedes también la entrevista que le concede Noboa a... Recuérdenme el nombre del periodista de The New Yorker. Se me fue ahorita, no sé si el nombre. Johnson, no me acuerdo cuál era el apellido. Acuérdense la entrevista de Noboa a The New Yorker. La decisión de invadir, por ejemplo, la Embajada de México en Quito. John Lee Anderson, no era ni Jackson ni Johnson. John Lee Anderson, gracias Angelito.
el periodista de The New Yorker. Acuérdense de esa entrevista. La decisión de invadir la Embajada de México tenía que ver con no perder la consulta del 21 de abril. La decisión de no haber ahorrado energía y no haber aplicado a tiempo los cortes energéticos de 2 horas, de 4 ya, pero no de 10 en el sector industrial, o de 12, o probablemente de 15, como se van a venir más adelante, no se tomó a tiempo. Y advertidos aparentemente estaban. Porque se lo dijo la ministra Robo, porque se los dijo los ingenieros del SENACE, pero evidentemente el señor Noboa, que durante el debate aparentaba conocer muchísimo sobre el tema energético, que decía que a él le bastaban 9 meses para solucionar los problemas del país en materia energética, resulta que después pues, no. Y hoy estamos enfrascados en un menudo lío y con sus propios aliados políticos, como los empresarios que ustedes acaban de ver y escuchar, presionándole al gobierno para que dé soluciones. Ahora, las soluciones que puedan dar estos empresarios más del gobierno de Noboa, a mí me tienen temblando del miedo. Les voy a decir por qué. Si ustedes vuelven a escuchar nuevamente lo que dice la señora María Paz Hervis, presidenta de la Cámara de Industrias de Pichincha, es a la salida de una reunión a la que les invitan en el Palacio de Carondelet. Yo por lo menos no tengo idea de con quién fue la reunión. No sé si estaba el presidente Noboa. Y les pido a ustedes, compañeros, si saben, si estaba el presidente Noboa, que me digan, que me aclaren eso. No sé si estaba él. Si estaba el ministro González, o si estaba el ministro Arturo Félix Wong, o quién estaba en esa reunión. No sé. Pero desde las inquietudes planteadas del fin de semana hasta la reacción de ayer, que se conoce ya con todo el gremio empresarial, emitiéndolas públicamente a todo el país sus preocupaciones, no ha habido una respuesta por parte del gobierno. No hay un boletín, no hay una declaración, nadie del gobierno ha salido a decirles, señores empresarios, entendemos cuál es su preocupación, cuál es su miedo, cuál es su temor con respecto de esto. Nuestras propuestas son las medidas que vamos a adoptar a partir de lo que ustedes han manifestado, va a ser esto. O sea, no hay un interlocutor para los empresarios. O sea, lo que conocemos es el miedo que tienen los empresarios de que la máquina se pare. Y, por supuesto, el temor que tenemos todos los ciudadanos de que se pierdan empleos, de que haya desabastecimiento de productos y de que nuevamente el Ecuador enfrente un proceso de crisis gravísimo como los que hemos vivido durante los últimos años. Más profundamente durante la pandemia, por ejemplo. Pero ¿quién del gobierno ha salido a decir, esto vamos a hacer? Silencio absoluto. Es un gobierno que, o esperemos el próximo TikTok de 10, 15 segundos para saber qué es lo que van a hacer. Porque lo último que ha informado el gobierno es sobre los avances de la dichosa cárcel en Santa Elena, ¿no? Y burlándose y diciendo a la gente, no te preocupa que vamos a hacer la cárcel de máxima seguridad en Santa Elena, ya vas a ver. Mientras el país sigue a oscuras. Mientras el país sigue convertido en un caos. Así que no sabemos todavía cuál es el interlocutor de los empresarios. Sale de la reunión en Carondelet la señora Hervis con muchas expectativas, que probablemente no son las mismas expectativas que tienen ustedes o que tengo yo. Yo no tengo expectativas. Y les voy a decir por qué. Porque además sale con expectativas, pero con nada más. O sea, se reunieron con el gobierno y los señores del gobierno les dijeron, ya, ok, estas son sus preocupaciones, ya las vamos a analizar. Pero no tienen nada en firme. Por palabras de la propia señora Hervis, entendemos que la reunión de ayer fue para que les comuniquen los empresarios a los señores del gobierno cuáles son sus inquietudes,
sus necesidades, sus preocupaciones, el dilema en el que están enfrascados ahora mismo los empresarios y los industriales. Y para que el gobierno después de eso analice. O sea, qué bueno, les recibieron. Me imagino que tendrán que agradecerles lo mismo que los periodistas que fueron invitados al brunch con los dos ministros, de que les han invitado al palacio, para los que les encanta estar metidos en esas invitaciones, ¿no? Les han invitado al palacio. No sé, les habrán ofrecido no sé si será una reunión con bocadillos, con pasabocas, una cena no creo que les hayan dado, pero les invitaron al palacio a conversar. Tienen que estar hoy agradecidísimos de que les invitaron al palacio. Pero en firme no tienen nada. O sea, salieron como llegaron, con las manos vacías. Y con un gobierno que está tapado los oídos. Porque no escucha a la gente. Y vamos a ver si es que les escucha a ellos, que terminan siendo casi pares. Porque ustedes o yo no somos pares de Noboa, pues. Nosotros estamos acá. Los que fueron ayer están casi a la par, ¿no? Son empresarios, igual que él, igual que el anterior. Prácticamente han cogobernado con el señor Noboa, como cogobernaron con el señor Lasso. Han tenido 8 años desde que lo cooptaron a Lenín Moreno para hacer todas las reformas que han requerido. Han tenido 8 años para hacer del Estado lo que han querido. Han tenido 8 años en los que el Estado ha sido manejado por privados. Dicen que lo necesario en este momento es la inversión privada, la intervención de privados. Yo les podría decir, el resultado que tenemos hoy es justamente por haber tenido a empresarios privados manejando lo público. ¿O quiénes han manejado el gobierno? ¿Se acuerdan quién era ministro de Economía de Lenín Moreno? ¿De dónde salió? ¿Se acuerdan de dónde salió Richard Martínez? ¿O no se acuerdan? De estos mismos gremios. Es decir, si Martínez no hubiese sido ministro de Economía de Moreno, hubiese estado sentado en la misma mesa en la que estaba Hervis, Jarrín, Rivadeneira y todos ellos. Martínez fue ministro de Finanzas de Lenín Moreno. Han tenido a esa gente metida ahí todo este tiempo. ¿Se acuerdan quién era ministro de Industrias y Productividad, me parece, de Lenín Moreno? Pablo Campana, el yerno de Isabel Noboa, del grupo Proponle, de empresarios, del cual también era parte y funcionario del gobierno de Moreno, un señor de apellido Garzón, de Bioalimentar, de Ambato, empresario. Como era Juan de Howitt, empresario. Gobierno de Lenín Moreno. Los empresarios venían gobernando desde el gobierno de Lenín Moreno. 8 años, el país y el manejo del Estado en manos de esta misma gente, que hoy dice que el problema es el modelo estatista. Bueno, 8 años han tenido para cambiar ese modelo que tanto les incomoda y les molesta. Y yo les planteo hace un momento, y con esto cierro el comentario, porque si hay algo que me preocupa, es decir, estas élites empresariales que le ven todos los peros al modelo estatista, a la Constitución de Montecristi, en fin, a lo público, que creen que todo lo privado es lo mejor y después aparece un tal Luque a robarse toda la plata de las empresas públicas. Y el gobierno de Noboa van a tratar de buscarle una solución o una salida a este asunto. Ahí hay 2 cosas que me inquietan. Una, la participación de los privados en inversiones que tienen que ver con un sector estratégico como el de la energía. Digo, ¿cuánto cuesta un proyecto hidroeléctrico? Y tendrán los empresarios nacionales la cantidad de dinero, y si tuvieran esa cantidad de dinero, ¿estarían dispuestos a correrse el riesgo de invertir en proyectos como esos? Me queda la duda. Pero están tratando de imponer la necesidad de la participación de los privados en la generación de energía. ¿Qué podría pasar eso? ¿Qué podría pasar con respecto de lo costosa que se podría volver la energía para el consumidor? No estoy hablando de las industrias, estoy hablando de los hogares. Y hay un asunto
que lo vienen peleando desde la consulta popular y que podría ser este el momento en el cual, por efecto de la crisis que ellos mismos han provocado y que se están provocando, es un tema que lo podrían retomar y tiene que ver con la flexibilidad laboral. ¿Se acuerdan? Esa pregunta que no lograron ganar en la consulta popular, que tiene que ver con respecto del trabajo por horas, que podría ser enviada a través de una reforma a la Asamblea Nacional y podría nuevamente ser utilizada para manipular a la Asamblea, ¿no? Diciendo, bueno, si apruebas esto es porque eres patriota, porque estás a favor de la industria, de la empresa, de la generación de empleo. Es mejor que tengas trabajo, aunque ganes por horas, a que no tengas nada. Y relatos como esos, que ustedes ya los conocen perfectamente bien, cómo funcionan durante época de campaña electoral. Y a mí sí me preocupa que esta situación pueda nuevamente poner en riesgo los derechos adquiridos durante décadas de lucha por parte de los trabajadores en este país. Otra vez más allá de la crisis económica que ahora nos está asfixiando a todos los ecuatorianos, va a ser un tema sobre el cual no le podemos perder de vista.